Isaías, un hombre en el cruce entre el juicio y la esperanza, nos deja un mensaje que resuena con fuerza aún hoy. ¿Qué harías si supieras que tu destino está sellado por las decisiones de tu pueblo? Esta fue la realidad de Isaías, el mismo profeta que denunció las consecuencias de la desobediencia. También trajo la promesa de un futuro renovado. Pero, ¿puede realmente alguien cambiar el futuro de una nación caída? Quédense conmigo, porque lo que viene cambiará tu perspectiva. En el siglo VIII a.C., el reino de Judá se encontraba al borde del colapso. Las naciones vecinas, como Asiria, acechaban con fuerzas imponentes, mientras el pueblo se sumía en el pecado y la idolatría. Isaías, llamado por Dios, tenía la difícil tarea de ser la voz de la advertencia. No solo habló de juicio, sino que también predijo el glorioso regreso del pueblo a una restauración, algo que parecía imposible en medio de tanta corrupción. Isaías no solo fue un mensajero de condena. En su libro, describe el juicio inminente contra las naciones, comenzando por su propio pueblo. En Isaías 1:4, denuncia: «Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad». Dios no toleraría más el desdén por sus mandamientos. La pureza y la obediencia se habían desvanecido. El juicio de Dios era inevitable, pero también el principio de una purificación que haría resurgir a la nación de sus cenizas. Pero Isaías no dejó a su pueblo en la oscuridad. A pesar del fuerte juicio, había esperanza. En Isaías 9:6 describe al futuro Salvador: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Este versículo profetiza la venida de Cristo, quien sería la clave para la restauración de Israel. La nación, aunque quebrantada, no quedaría destruida para siempre. La promesa de un reino eterno estaba a la vuelta de la esquina. Lo que muchos no comprenden es que el mensaje de Isaías no solo era para su tiempo, sino para nosotros hoy. Las advertencias sobre el pecado, el juicio y la restauración son tan pertinentes ahora como lo fueron entonces. Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos caminando hacia la destrucción o buscando la restauración que solo Dios puede ofrecer? La respuesta no está en el futuro, sino en cómo vivimos hoy. Isaías no solo advertía de los peligros que acechaban a Judá, sino también a Israel. En Isaías 5:26-30 describe cómo las naciones cercanas, como Asiria, serían el instrumento de juicio de Dios. Israel, el reino del norte, se había desviado tanto de sus principios que no quedaba esperanza a menos que se arrepintieran. La caída de Israel no solo fue una tragedia política, sino espiritual, marcando el comienzo de una larga era de exilio. Aunque el juicio era inevitable, Isaías no dejó de ofrecer una salida. En Isaías 1:18 dice: «Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán almidonados». Isaías nos muestra que incluso en medio de un desastre nacional, Dios ofrece la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. El llamado era claro: la restauración venía solo a aquellos que decidieran volver a Él. La gracia de Dios no tenía límites, solo dependía de la voluntad de su pueblo. En medio de su mensaje de juicio, Isaías presenta una visión increíblemente esperanzadora: el reino venidero de paz. Isaías 11:6-9 describe un mundo donde el lobo y el cordero habitarán juntos, sin guerra ni sufrimiento. Esta imagen de paz universal es una de las promesas más bellas de Isaías. Aunque el juicio caería sobre Judá e Israel, la visión de un futuro donde la justicia y la paz gobernaran el mundo seguía intacta, esperando su cumplimiento. Isaías también vio más allá de Judá e Israel. En su libro,
nos recuerda que el juicio de Dios no solo abarca a su pueblo, sino a todas las naciones. En Isaías 19, 24, 25, predice que Egipto, Asiria e Israel estarán unidos bajo un mismo Dios. Este mensaje universal de restauración va más allá de una nación específica. Isaías nos invita a comprender que el reino de Dios no tiene fronteras y que todos tienen un lugar en su plan divino. Aunque Isaías predijo un juicio severo, siempre hubo una sombra de esperanza. El juicio no era el final, sino el medio para la purificación. Isaías 6:1-8 narra la visión de Isaías en el templo, donde, tras ver la santidad de Dios, se siente indigno, pero es purificado y llamado. Este momento simboliza que incluso en la más profunda crisis, Dios tiene un plan de restauración, y a través del arrepentimiento y la obediencia, es posible una nueva vida. En Isaías, el mensaje de juicio y restauración está centrado en la venida de un Salvador. Isaías 53 es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, donde describe al siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres. Este siervo, a pesar de ser rechazado, llevaría sobre sí los pecados del pueblo. Isaías revela que la salvación solo vendría a través del sacrificio de un hombre humilde, pero con un poder divino incomparable. A pesar de las oscuras predicciones, Isaías nunca dejó de afirmar que Jerusalén sería restaurada. En Isaías 60:1-3 declara: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Esta restauración no solo se refiere a la reconstrucción física de Jerusalén, sino también a una restauración espiritual, donde la luz de Dios iluminaría a su pueblo, trayendo esperanza a los que estaban en la oscuridad. Isaías no solo se concentra en el juicio contra Israel, sino que extiende su mirada hacia las naciones que oprimieron a su pueblo. En Isaías 13:9-11 anuncia el juicio contra Babilonia, una de las potencias más temidas de su tiempo. El mensaje es claro: nadie, por poderoso que sea, escapará de la justicia divina. Dios juzgará a las naciones que actúan con arrogancia y maldad. Isaías predice la vuelta de los exiliados, una restauración que parecía imposible. En Isaías 49, 22, 23 dice: «He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi estandarte, y traerán tus hijos en los brazos». La promesa era que aquellos que habían sido dispersados serían traídos de regreso a la tierra prometida. Este regreso no solo era físico, sino también un retorno espiritual a la obediencia de Dios. El mensaje de Isaías resuena con fuerza hoy. En un mundo lleno de caos y desesperanza, Isaías nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, hay un propósito divino en acción. El juicio es necesario para purificar, pero siempre hay espacio para la restauración. Si somos humildes, arrepentidos y fieles, podemos esperar que Dios cumpla su promesa de restauración. A pesar de las adversidades y el juicio, Isaías ofrece un mensaje de unidad. En Isaías 2:4 profetiza que en los últimos días, la montaña de la casa de Jehová será establecida sobre la cima de los montes. Esta visión de unidad es clara. Todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar a Dios, y no habrá más guerra ni conflicto. Isaías invita a todos a ser parte de este plan divino, sin importar su origen o nación. Isaías también presenta una crítica a la condición espiritual de su propio pueblo. En Isaías 29:13 dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». La verdadera adoración no se trata solo de rituales externos, sino de un corazón sincero hacia Dios. Isaías desafía a su pueblo a reflexionar sobre su relación con Dios,
no como una obligación, sino como un amor genuino. Isaías también habló del futuro del linaje de David, que a pesar de las crisis sería restaurado. En Isaías 11:1 dice: «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces». Este versículo se refiere al nacimiento de Jesús, descendiente de David, quien sería el líder perfecto para restaurar el reino de Dios. Isaías revela que a través de la familia de David vendría la esperanza de un reinado eterno de justicia y paz. Isaías también nos habla del poder transformador del Espíritu Santo. En Isaías 32:15 dice que hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Isaías predice que, a través del Espíritu Santo, el desierto se convertirá en un campo fértil, simbolizando la restauración interna que Dios promete. Este cambio no solo será físico, sino espiritual, transformando corazones y mentes para que vivan en justicia y paz. Finalmente, Isaías nos ofrece una visión de un regreso triunfante a la tierra prometida. En Isaías 35:10 profetiza: «Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría». Este regreso no será uno de derrota, sino de victoria, donde el pueblo de Dios será restaurado, completamente redimido. Isaías nos enseña que el viaje espiritual es difícil, pero la recompensa será más grande que cualquier sufrimiento. Isaías no solo predijo el juicio y la restauración de Israel, sino también la llegada de un líder divino que cambiaría la historia. En Isaías 9:6 profetiza: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Esta profecía habla del Mesías, quien nacería como un niño, pero con una autoridad y poder incomparables. Isaías revela que el futuro de la humanidad descansaría en el sacrificio de este niño, quien sería el príncipe de paz, llevando justicia y salvación a todos. Isaías también profundiza en la naturaleza de la justicia divina y cómo ésta traerá la verdadera paz. En Isaías 32:17 dice: «Y el efecto de la justicia será paz». La verdadera paz solo se logra cuando la justicia de Dios prevalece, cuando cada persona busca vivir conforme a sus principios. Isaías nos invita a reflexionar sobre cómo la justicia divina debe ser el fundamento de nuestras propias vidas, si realmente queremos experimentar la paz. Isaías presenta a los justos como aquellos que, a pesar de las dificultades, siguen fielmente el camino de Dios. En Isaías 33:15-16 describe cómo el que camina en justicia y habla lo recto habitará en las alturas. El profeta nos muestra que la fidelidad a Dios no es en vano. Los justos serán recompensados y podrán disfrutar de la paz y la seguridad de vivir en su presencia. Isaías enfatiza que aunque el mundo a menudo celebre la maldad, la recompensa del justo será eterna. A lo largo de su profecía, Isaías muestra que la esperanza no se encuentra solo en los momentos de prosperidad, sino también en los tiempos de adversidad. En Isaías 40:29-31 dice: «Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». Isaías nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos momentos de prueba, podemos encontrar fuerza y esperanza en Dios. El poder de Dios es mayor que cualquier adversidad y su ayuda nunca falta a aquellos que esperan en Él. Finalmente, Isaías nos habla del amor incondicional de Dios que nunca se aparta de su pueblo a pesar de sus fallas. En Isaías 54:10 dice: «Aunque los montes se muevan y los collados sean removidos, mi misericordia no se apartará de ti». Isaías muestra que, aunque el pueblo de Dios haya sido infiel, Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Este amor divino es un recordatorio de que, sin importar lo que suceda, siempre hay una oportunidad para regresar a Él. Isaías también nos habla de la liberación que Dios ofrece a su pueblo.
En Isaías 61:1, el profeta dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta proclamación de liberación no solo era para la liberación física de la cautividad, sino para la liberación espiritual de la esclavitud al pecado. Isaías nos recuerda que, a través de la obra del Mesías, Dios libera a su pueblo de todo lo que los oprime. Isaías 65:17-19 describe una visión impresionante. Porque he aquí, yo creé nuevos cielos y nueva tierra. Esta visión apocalíptica de un mundo renovado y restaurado es una de las más poderosas en Isaías. Isaías describe cómo, después del juicio y la purificación, Dios creará una nueva Jerusalén, un lugar donde la tristeza y el sufrimiento no existirán, y donde la alegría y la paz reinarán eternamente. A lo largo de su profecía, Isaías también predijo el exilio de su pueblo, pero aún en ese momento de separación, nunca dejó de mostrar la fidelidad de Dios. En Isaías 43:1, Dios dice: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A pesar de la aparente derrota, Isaías asegura que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando están en tierras extranjeras. Dios sigue siendo fiel y cumplirá sus promesas, trayendo a su pueblo de regreso. Isaías nos desafía a poner toda nuestra confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. En Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta promesa nos muestra que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Isaías nos enseña que la paz verdadera solo proviene de la confianza en Dios, no en nuestras circunstancias. Isaías también predice el fin del sufrimiento humano. En Isaías 25:8 dice: Destruirá a la muerte para siempre. Este versículo, que apunta a la victoria sobre la muerte, nos revela la promesa de que un día todo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte misma serán erradicados. Isaías nos da una visión de esperanza eterna en la que Dios terminará con todo lo que causa dolor. Isaías 2:2-3 describe una visión de esperanza en los últimos días. Y será que en los postreros días el monte de la casa de Jehová será establecido sobre la cima de los montes. Isaías profetiza que un día todos los pueblos se reunirán para adorar a Dios en Jerusalén. Esta visión muestra un futuro lleno de paz y unidad, donde todas las naciones reconocerán a Jehová como el único Dios verdadero. Esta esperanza es la base de la restauración universal. Isaías no solo predijo la restauración de su pueblo, sino también el juicio contra aquellos que vivían en orgullo y arrogancia. En Isaías 2:12 dice: Porque el día de Jehová de los ejércitos será contra todo ser altivo y arrogante. Isaías muestra que Dios resistirá a los que se engrandecen a sí mismos y en cambio humillará a los orgullosos. El juicio de Dios es una advertencia para todos aquellos que se alejan de la humildad y de la obediencia. Isaías 41:2 ofrece un mensaje de consuelo a los que sufren. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Este llamado al consuelo se da en medio del sufrimiento del pueblo de Israel, que estaba en cautiverio. Isaías les recuerda que, aunque enfrentaron el juicio, Dios está listo para consolarlos y restaurarlos. Esta promesa de consuelo es una muestra de la misericordia de Dios para con su pueblo, incluso cuando parece que todo está perdido. En Isaías 61:3 se habla de cómo Dios dará la gloria en lugar de ceniza. Esta es la promesa de una nueva vida,
donde los que se han sentido derrotados, tristes o en ruina serán renovados. Isaías ve un futuro donde el dolor será transformado en gozo, la desesperación será cambiada por esperanza, y aquellos que han sufrido recibirán una vida llena de propósito y bendición. Isaías 40:31 es uno de los versículos más conocidos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Este versículo es un recordatorio de que, a pesar de las luchas y los desafíos, aquellos que esperan en Dios renovarán sus fuerzas. Isaías nos enseña que la fe en Dios nos da una energía y esperanza que no se agotan, incluso en los momentos más difíciles. Isaías 4:4 nos muestra cómo el juicio de Dios tiene un propósito de purificación. Cuando el Señor lave las manchas de las hijas de Sión y purifique la sangre de Jerusalén. El juicio de Dios no solo es un castigo, sino una forma de limpiar a su pueblo de la impureza y el pecado. Isaías muestra que el juicio es necesario para restaurar la pureza y la santidad, y para preparar a su pueblo para la venida del Mesías. Isaías 43:25 destaca una de las promesas más grandes de redención. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. A pesar de las fallas y pecados de su pueblo, Isaías les asegura que Dios es el único que puede borrar sus transgresiones. Esta es la promesa de una redención total que no depende de las obras humanas, sino del amor inmenso y perdonador de Dios. Isaías no solo veía a su pueblo, sino también a las naciones del mundo en el plan divino. En Isaías 42:6 dice: Te di por luz de las naciones. A través de su profecía, Isaías demuestra que el mensaje de salvación no es exclusivo de Israel, sino que tiene un propósito global. Dios ha llamado a Israel para ser una luz que guíe a las naciones hacia Él. Este llamado universal se ve más claramente con la llegada de Jesucristo, quien sería la luz para todas las naciones. Isaías 51:11 habla sobre la restauración espiritual. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Aunque el pueblo de Israel había experimentado el exilio y la desolación, Isaías proclama que un día regresarán a Jerusalén, no solo de manera física, sino también espiritualmente restaurados. Esta restauración implicará un renacimiento espiritual, donde el pueblo de Dios adorará y vivirá en su presencia con alegría. Isaías 54:10 nos habla de la paz duradera que Dios traerá. Aunque los montes se muevan y los collados sean removidos, mi misericordia no se apartará de ti. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de su fidelidad. Isaías nos asegura que, incluso en tiempos de agitación, la paz de Dios será inquebrantable. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, será un refugio para todos los que confíen en Él. Isaías 25:8 nos ofrece una visión impresionante del triunfo final de Dios. Destruirá a la muerte para siempre. Este versículo no solo predice la victoria sobre la muerte, sino también sobre todo el mal y sufrimiento. Isaías nos recuerda que aunque el mundo está lleno de dolor, un día Dios restaurará todo y el sufrimiento será erradicado para siempre. Esta es la promesa de un futuro donde la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Isaías 30:18 nos muestra que, a pesar de las dificultades, el camino de la justicia es el camino hacia la bendición, porque Jehová es un Dios de juicio. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Isaías nos desafía a vivir según los principios de justicia de Dios, incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección. Los que esperan en Él, viviendo rectamente, recibirán su bendición.
y disfrutarán de la paz que solo Él puede otorgar. Isaías 55:6 nos exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías hace un llamado urgente a la acción. No hay tiempo que perder. Si buscamos a Dios de todo corazón, Él responderá. La salvación es algo que debemos buscar activamente, y el tiempo es ahora. Esta llamada nos desafía a no esperar hasta el último momento para entregarnos completamente a Dios. Isaías 55:11 revela el poder incomparable de la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Isaías nos muestra que cuando Dios habla, su palabra no falla. Es poderosa y efectiva, cumpliendo el propósito para el cual fue enviada. Esta verdad nos recuerda que las promesas de Dios son infalibles y todo lo que Él promete se cumplirá, sin importar las circunstancias. Isaías 43:11 enfatiza que solo Dios puede salvar. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías subraya que no hay otra fuente de salvación más que Dios mismo. Aunque el pueblo de Israel busque ayuda en otras naciones o ídolos, solo en Dios encontrarán verdadera salvación. Esta es la llamada a poner toda nuestra confianza en Él y a reconocer que sin Él no hay esperanza. Isaías 6:3 nos ofrece una visión impresionante de la gloria de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías describe cómo los serafines proclaman la santidad de Dios y la tierra misma refleja su gloria. Esta visión muestra la majestuosidad de Dios, que no solo es el creador de todo, sino el sustentador y el Rey eterno. Su gloria llena todo el universo y nos invita a vivir conscientes de su presencia. Isaías 61:1-2 nos habla del consuelo que Dios ofrece a los que sufren. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías revela que el Mesías, lleno del Espíritu de Dios, viene a sanar a los que están rotos, a consolar a los tristes y a liberar a los cautivos. La esperanza de la restauración de Dios no está reservada solo para los fuertes, sino también para aquellos que se sienten débiles y desanimados. Isaías 1:17 resume la verdadera llamada de Dios para su pueblo. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado. Isaías desafía a su pueblo a vivir según los principios de justicia y misericordia, no solo en palabras, sino en acciones. La verdadera religión, según Isaías, es aquella que promueve la justicia, la equidad y la compasión hacia los demás, especialmente los más vulnerables. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esta promesa de un nuevo comienzo es una de esperanza. A pesar del caos y la destrucción, Isaías revela que Dios tiene el poder de hacer surgir algo nuevo de las cenizas. Este es un recordatorio de que, sin importar cuán devastada pueda estar nuestra vida, Dios siempre tiene la capacidad de comenzar de nuevo, trayendo renovación y restauración. Isaías nos llama a comprometernos a vivir en obediencia a Dios. En Isaías 48:18 dice: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río. Isaías muestra que la verdadera paz solo viene cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. La obediencia no solo nos trae bendiciones, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos caminando en su voluntad. La historia de Isaías no es solo una de juicio y restauración, es un recordatorio de lo que ocurre cuando elegimos caminar en desobediencia, pero también de la increíble misericordia de Dios cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Isaías nos desafía a mirar nuestras vidas con honestidad, a reconocer nuestras faltas, pero también a recordar que siempre hay un camino hacia la restauración y la paz. ¿Qué tan dispuesto estás a buscar esa paz? ¿Qué áreas de tu vida
necesitan ser purificadas y renovadas. Porque, como nos enseñó Isaías, no importa cuán profundo sea nuestro sufrimiento, Dios tiene el poder de restaurar y transformar. El juicio puede ser severo, pero la restauración es mucho más gloriosa. Este es un llamado a no conformarnos con la superficialidad, sino a buscar una relación verdadera con Dios, un camino hacia la paz duradera. Si algo de este mensaje tocó tu corazón, ¿qué áreas de tu vida vas a entregar a Dios hoy para ser transformadas? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo crees que podemos vivir de acuerdo a los principios de Isaías en nuestro día a día? Comparte tu perspectiva y ayúdanos a aprender juntos, porque al final, lo que estamos buscando todos es lo mismo: un cambio genuino y una restauración que solo Él puede traer.